Buen día, bienvenidos al lugar de la memoria, la tolerancia, la inclusión social. ELUM, muchas gracias a todos y todas por participar el día de hoy en la presentación del libro Dispares, Violencia y Memoria en la Narrativa Peruana de la autora Lucero Vivanco. Este libro propone una mirada global y compleja sobre este fenómeno, al mismo tiempo estético y político, para identificar los ejes temáticos relevantes en los que convergen los textos literarios al representar las violencias y construir las memorias. Desde los primeros años del conflicto armado entre el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, y el Estado peruano, la literatura irrumpió en la escena cultural y social con la pretensión de interpretar su contexto inmediato y de contribuir a la producción de sentidos para comprender esa experiencia histórica. Para ello tenemos un panel de reconocidas académicas e investigadoras como Valeria Grimberg, además de Alexandra Hibbett, María Teresa Johansson y, como señalé, la autora Lucero de Vivanco. Voy a plantear la dinámica de esta presentación. Ya se ha establecido el orden de cada una de las intervenciones y vamos a tener, después de la participación de cada una de nuestras panelistas, la réplica, el comentario y el diálogo por parte de Lucero. Entonces vamos a empezar con la participación de Valeria Grimberg. Valeria es doctora en letras por la Universidad Goethe de Frankfurt, Alemania. Desde el año 2006 es profesora titular de Español y Estudios Culturales Latinoamericanos en la Universidad Estatal de Bowling Green en los Estados Unidos. Es autora de Eva Perón, Cuerpo, Género, Nación, del año 2013, y es coeditora junto a Brigitte Adriansen de Narrativas del Crimen del año 2012, y finalmente ha contribuido con el segundo volumen de la colección Hacia una historia de las literaturas centroamericanas, titulado Tensiones de la modernidad, del modernismo al realismo, del año 2009, en colaboración con Ricardo Roque Valdovinos. Actualmente se encuentra como profesora invitada en la Universidad de Radboud. Muy bien. Bienvenida, Valeria. Tienes la palabra. Muchas gracias por la invitación a participar en este evento. Buenos días y buenas tardes. Una de las cuestiones enfatizadas por el libro que hoy nos convoca, Dispares, Violencia y Memoria en la Narrativa Peruana, de Lucero de Vivanco Rocarrey, es la capacidad de la literatura de intervenir en la esfera pública, participando activamente en las batallas por la memoria del conflicto armado interno en el Perú y de este modo en la comprensión de la historia reciente. Para decirlo con Hayden White, uno de los teóricos cuya perspectiva informa el enfoque teórico del libro, esta capacidad de la literatura de dar sentidos al pasado se debe al hecho de que, desde un punto de vista epistemológico, el conocimiento histórico no es independiente o posterior a su puesta en relato, sino que muy por el contrario, la escritura de los hechos del pasado es una operación significante por sí misma. De hecho, el ordenamiento y la concatenación narrativa de hechos históricos puntuales dentro de un relato determinado es lo que nos permite relacionarlos entre sí y entenderlos como parte de una historia con un sentido específico. Por ejemplo, el conflicto armado peruano como apocalipsis que, como se ve en el capítulo sobre el imaginario de la devastación, ha sido la matriz narrativa interpretativa de las causas de la violencia que ha prevalecido en la década del 80. Así, Dispares recorre las diferentes puestas en relato de la violencia en el Perú desde los años 80 hasta la actualidad, demostrando que, como explica Jacques Rancière, lo que entendemos por ficción no es una historia inventada,
sino la construcción de un universo de sentido. Las lecturas de Lucero de Vivanco no solo nos descubren estos universos de sentido creados por la narrativa peruana, sino que además discuten en profundidad las implicaciones éticas y políticas que se deducen de las interpretaciones de la violencia que emergen de cada uno de ellos. Por eso, en primer término, lo que aparece a lo largo de la lectura de Dispares es el lugar que ocupa la literatura en el contexto de los discursos sociales y, sobre todo, el poder del discurso literario e incluso su politicidad, no en un sentido panfletario o ideológico, sino precisamente como arte. Quiero detenerme en esta cuestión de la politicidad de la literatura, porque si pensamos la politicidad de la literatura junto con el potencial explicativo de la ficción en tanto que relato, al cual me acabo de referir, podemos ver la relevancia de estudiar sistemáticamente y en profundidad los textos narrativos que figuran y de este modo interpretan la violencia en el Perú, no solo para un público interesado en la literatura como tal, sino para un público mucho más amplio, preocupado por entender impacto y dimensiones de la violencia a nivel humano y social, ya que el panorama ofrecido por Lucero de Vivanco ilumina los modos en los cuales la literatura participa, como dije al comienzo, en las batallas por la memoria. Por eso, el LUM, lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social, es un espacio más que idóneo para presentar este libro, cuyo trabajo de memoria no solo convoca, creo yo, a las peruanas y a los peruanos, sino, más allá de las fronteras nacionales, a todos quienes nos sintamos compelidos a la reflexión autocrítica sobre los procesos de construcción de memoria y sus políticas. Entonces, Dispares nos convoca a hacer memoria de la mano de la literatura y a través de sus múltiples lentes vislumbrar distintos posicionamientos con respecto al conflicto armado, al mismo tiempo que traza sus relaciones con las políticas institucionales de memoria o su ausencia y otras prácticas artísticas y museográficas de memoria. Pero volvamos a los textos literarios cuyas verdades sobre el pasado se encuentran en el corazón de Dispares para detenernos en su politicidad. Como propone Craig Dworkin en Leyendo lo ilegible, la tendencia generalizada a pensar lo político en el reducido ámbito de la política electoral o partidista va en desmedro del significado de la política y evita convenientemente las responsabilidades más rigurosas, continuas y autocríticas de una vida política plena y genuina, de la cual la literatura participa como agente y no tan solo como medio. En efecto, y subrayando la vigencia del lema feminista de que lo personal es político, Dworkin insiste en que la política abarca todas las relaciones de poder y la ética de su distribución para llamar la atención sobre la micropolítica de la literatura. Aunque su argumento se centra en la poesía, me parece que sus observaciones permiten entender la dimensión profundamente política de la literatura. Si en el sentido estrecho de la política, la literatura no es eficaz, pues no da comida a los hambrientos, ni puede poner fin a la violencia étnica o de género, en cambio, sí puede presentar modelos a partir de los cuales los lectores puedan extrapolar modos de pensar o modos de comportamiento, los cuales a su vez pueden ser traducidos a otros contextos y sistemas para imaginar una vida posible después del conflicto. Es decir, en la medida en que los textos literarios afectan nuestra comprensión del lenguaje y por su intermedio nuestra comprensión del mundo, tienen el potencial de participar en todas aquellas relaciones extraliterarias que también involucran al lenguaje, como es el caso de las interpretaciones del conflicto armado en el Perú. Dispares, violencia y memoria en la narrativa peruana nos devuelve precisamente esa politicidad
en sentido amplio de la literatura y por extensión de la crítica literaria, resaltando todo aquello que la literatura puede hacer y en el contexto de la memoria de la guerra ha hecho: circular imágenes, apuntalar discursos y construir saberes. Por eso, me parece que con este libro, Lucero de Vivanco nos está proponiendo una genealogía de los modos de entender la violencia del conflicto armado peruano desde la literatura. Digo genealogía porque su enfoque nos permite ver las relaciones de los distintos textos literarios entre sí y con otros discursos sociales, entre los que se destaca de manera fundamental el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, brindando una perspectiva tanto sincrónica como diacrónica. Se trata entonces de una mirada crítica que nos descubre el campo literario en su imbricación con lo social, al trazar los derroteros de la micropolítica de la literatura en el contexto de los trabajos de la memoria. Sus análisis nos devuelven toda la densidad y sofisticación de la narrativa, al dejar en claro que las ficciones sobre el conflicto armado no reflejan la realidad, ni tampoco corroboran meramente verdades sociológicas o historiográficas sobre dicha realidad previamente establecidas. En su lugar, nos recuerda la relación pulsional entre literatura y vida. En tanto, Arqueología de las narrativas sobre el conflicto armado, Dispares nos habla también del lugar de la crítica literaria y cultural como una herramienta para interpretar los discursos sociales, algo que me parece de suma importancia en el contexto del ataque generalizado a las humanidades y de la desvalorización de la palabra para reflexionar y dialogar sobre la continuidad de la violencia sistémica y simbólica incluso ahora, a más de 20 años después del final oficial del conflicto armado en el año 2000. Y es en este contexto que quisiera preguntarte, Lucero, sobre tu propia relación con la palabra escrita y el hecho de estar escribiendo en idioma español, con todas las violencias que esto implica, desde la imposición colonial y el racismo que habilita la violencia del Estado moderno en el Perú, y desde el emplazamiento del patriarcado en la letra escrita de la ley. Pensando esto, que tu instrumento, y por supuesto también el mío, ¿verdad? Es la letra y la lengua escrita y la academia, me interesa mucho la apuesta ética y epistemológica de tu decisión de recorrer la ruta de la memoria en Ayacucho e incorporar tu cuerpo y tu experiencia a tu reflexión crítica sobre la memoria. Es decir, tu viaje a estos lugares que visitaste primero a través de la literatura, algo que contás en el epílogo del libro, para pensar el deslinde de la palabra creativa y crítica de la palabra opresora y sobre todo el engarce de las prácticas de memoria desde la escritura, las simbolizaciones desde la escritura, tanto literaria como crítica, con otras prácticas culturales de memoria y reparación más allá del espacio letrado. Por eso, si pudieras expandir sobre esto, me gustaría mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria, por tu intervención. Y antes de los comentarios de Lucero, autora del libro Dispares, Violencia y Memoria en la Narrativa Peruana, voy a tener el placer de presentarla. Lucero es egresada del Bachillerato en Letras y Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. Además es doctora en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Chile. Se desempeña como profesora asociada del Departamento de Lengua y Literatura de la Universidad Alberto Hurtado en Chile, y sus líneas de investigación se articulan en torno a la narrativa peruana, en la que explora las relaciones entre literatura, cultura, violencia política y sociedad en el Perú desde el campo teórico de los imaginarios. Además, se ha especializado en los estudios sobre memoria, historia y la representación. Muy bien, adelante, Lucero.
Ok, muchas gracias Julio y muchas gracias a todas y todos quienes están acompañándonos esta mediodía, tarde o noche, según donde se encuentren, y especialmente a mis amigas y colegas que accedieron a participar de esta conversación y esta presentación de este libro. Valeria, tú me planteas como la pregunta más difícil, creo, de todo el libro y comprometedora, pero a ver, creo que el epílogo de este libro, donde yo relato una visita física, ¿no? Con mi cuerpo y como tú dices, con mis emociones y mis afectos a la misma ciudad de Ayacucho, en donde fui y visité los distintos lugares donde se conmemora la memoria, incluyendo el Museo de la Memoria de Ayacucho. En el momento en el que estaba cerrando este libro, verdaderamente estaba así como haciendo la edición final, fue sumamente impactante porque la propuesta del libro era precisamente lo que tú dijiste al principio, ¿no? La literatura es capaz de participar de los debates de la memoria, de generar nuevos modos para pensar, para actuar y que de alguna manera sirvan para incorporarlos a la vida y que son modelos, por así decirlo, de realidad, ¿no? Y en ese sentido, la lectura que yo había hecho de la literatura era muy positiva, ¿no? Es como la literatura está mostrando, está delatando, está mostrando, está acusando, está testimoniando, pero también está construyendo alternativas, está visibilizando cosas que no se ven y por lo tanto es un gran aporte para pensar y hacer la reflexión sobre la memoria. Y fui a Ayacucho y me encontré que eh, los recursos materiales, concretos, económicos, para poder solventar los lugares de memoria eran escasísimos, cuando no ausentes, muy precarios, y fue muy doloroso ver esos contrastes con lo que sucedía en Lima y con el esfuerzo que estaban haciendo, digamos, las distintas asociaciones en Ayacucho para levantar su memoria, ¿no? Entonces, para mí fue como un contraste muy fuerte de pensar que si bien la literatura juega su rol político, micropolítico, sin duda, no es suficiente, ¿no? Sino que falta también el lado más concreto de apuntalar sin ninguna duda estas otras iniciativas necesarias para que no sigamos a partir de los ejercicios, de los rituales, de los lugares de memoria, reproduciendo las violencias que en Perú estuvieron muy marcadas por la exclusión, por el racismo, por el clasismo, de acuerdo a los focos, digamos, donde se manifestó más fuertemente la violencia. El uso del castellano es mi virtud y mi limitación también, ¿no? Porque sé que justamente, de acuerdo a la Comisión de la Verdad, el 70% de las víctimas era hablante de una lengua nativa, ¿no? Y por lo tanto o no hablaban castellano o la segunda lengua o lo tenían como segunda lengua y por lo tanto siempre me he sentido, digamos, incómoda con esta realidad, pero es el lugar que tengo para enunciar, no tengo ningún otro, y son las limitaciones con las que parte todo ejercicio de investigación y todo ejercicio académico también. Y en ese sentido, mi consuelo, por así decirlo, es que este libro no pretende ser, pretende ser solamente un libro más, una reflexión más en todo lo que es el intento por comprender y elaborar y crecer, digamos, como personas a partir de la comprensión del periodo de la violencia en el Perú, ¿no? Entonces, no se puede abarcar todo, pero es algo más y en ese sentido espero que sea un aporte. Eso sería lo que podría decir por el momento. Muchas gracias, estimada Lucero. A continuación tenemos ahora la participación de Alexandra Hibbett. Ella ha llevado un postdoctorado en Birkbeck, en la University of London, además de un máster en la University of Oxford,
Actualmente se desempeña como directora de la Maestría en Estudios Culturales y es además profesora asociada del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus investigaciones indagan en la política del arte, con especial interés en el arte y la cultura de la memoria en el Perú, además del género testimonial y la narrativa peruana contemporánea. Entre sus últimas publicaciones se encuentran The Political Block Age of Peruvian Memory Cinema del año 2020. Asimismo, tenemos a Estrategias para una política pública de memoria, el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social en el Perú, un artículo escrito con Denise Ledgar el año pasado, y la problemática centralidad de la víctima en la memoria cultural peruana del año 2019. Bienvenida, Alexandra. Te escuchamos. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a todos los organizadores de Lugar de la Memoria. Es un placer participar en este espacio. Y también muchas gracias a Lucero por la invitación de leer y de presentar su libro. Es un placer para mí ahondar en esta colaboración académica que estamos teniendo en los últimos años. Pues lo que voy a hacer es presentar el libro como para personas que no lo han tenido en sus manos y al final voy a hacer algunas preguntas a Lucero. A mí me parece que es un libro útil y puede parecer algo pequeño decir eso, pero creo que no muchos libros son muy útiles, entonces, especialmente si salen de la crítica literaria. Y este sí es un libro útil, entonces me parece que es un gran mérito. Es útil porque es muy pedagógico, es muy claro, introduce un mapa general de la producción literaria última y es además un desarrollo cronológico, ordenado, ¿no? Como para alguien que quiere saber cómo se ha ido representando la violencia política en diferentes épocas, desde la misma violencia política hasta ahora. Presenta los principales temas de esta literatura, las principales posiciones desde las que se ha enunciado y producido, y los principales afanes de los autores, es decir, los diferentes impulsos que están detrás de esa producción literaria en torno al tema de la violencia política. Entonces es sumamente claro, sumamente estructurado, fácil de leer, fluye, y puede leerse tanto de principio a fin como por separado los capítulos si es que nos interesa algún tipo de literatura, algún autor, alguna obra en particular. Por lo mismo de que es un panorama, es sumamente inspirador porque abre muchísimos temas, muchísimos hilos que luego se podrían recoger, se podrían pensar más, dialogar, seguir investigando en diferentes espacios, en cursos, en conversaciones, en investigaciones académicas. Entonces eso me parece que es lo mejor que puede hacer la crítica literaria, ¿no? Digamos, abrir, inspirar, digamos, aportar a diferentes investigaciones. Y además, en el contexto peruano, está ayudando a poner al alcance de más públicos textos que tienen una impronta política todavía muy urgente, ¿no? Como estaba comentando Valeria, pues estos son textos que sirven o pueden servir al menos todavía un rol importante en el país. Y en cuanto a este libro, entonces está esclareciéndolos, dándoles más luz, visibilidad en nuestro contexto, abriéndolos a públicos que quizá no los conozcan todavía y aparte de una manera muy pedagógica, muy clara. En ese sentido es un aporte, me parece importante. El libro tiene dos partes. La primera parte es sobre narrativa que es producida durante el conflicto armado interno y que representa el conflicto armado interno. Entonces, que están tratando de dar alguna idea sobre las causas, dar una representación de la magnitud de la devastación y también narrativas que están tratando de establecer alguna primera versión de qué pasó y por qué, ¿no? Entonces, esta primera parte está estructurada en torno a el impacto, la importancia del informe de Churajay, el famoso informe redactado, entre otros, por Mario Vargas con respecto a la matanza en Churajay, la importancia de este informe para esta producción literaria. La segunda parte es sobre narrativas producidas más bien después del conflicto armado interno y que están, por lo tanto, enfocados en construir memoria, ¿no? Y entonces esta segunda parte
comenta narrativas que están reaccionando a otro informe, al informe de la Comisión de la Verdad. Entonces, aquí se analizan obras que intentan promover, digamos, la memoria de la violencia política, pero lo hacen desde diferentes lugares de enunciación, desde diferentes afanes, quizá. Entonces, se recorren literaturas entre, digamos, muy vendidas y muy conocidas, hasta otras menos conocidas, de lugares de enunciación, digamos, menos incorporados al canon literario. Se recorren también producciones que tienen posiciones políticas bastante distintas, y Lucero los presenta con un tono calmado, con una imparcialidad, ¿no? que permite, pues, considerar textos narrativos con los que proponen, digamos, ideas con los que no necesariamente estamos de acuerdo con, desde nuestras diferentes posiciones en la sociedad peruana, ¿no? Entonces, hay narrativas que ubican la causa de la violencia de una manera, pues, tildado de racismo, de exotismo, en alguna particularidad que tendría la región ayacuchana, o hay narrativas que más bien denuncian el legado colonial o la ineficacia del Estado como lo que da lugar a la violencia. Hay textos que tienen una posición fujimorista, una posición aprista, o textos que son más abiertos digamos, incluir distintas versiones de la violencia y que entran en diálogo. Sería el caso de Rosa Cuchillo, según Lucero. A mí me interesó particularmente el primer capítulo de la segunda sección, que es sobre La Hora Azul, Abril Rojo y un lugar llamado Oreja de Perro, de Cueto, Roncagüilo y Tais, respectivamente, y que son narrativas que son producidas desde un lugar de enunciación lejana de la violencia, porque, como bien dice Lucero, nuestra producción literaria de conflicto tiene una problemática distinta a las de otros países que también han atravesado procesos de violencia política en nuestra región, como serían las del Cono Sur, porque en nuestro caso el impacto de la violencia fue sumamente desigual, impactó por sobre todo a las poblaciones menos letradas, digamos, que no son de habla español como lengua materna, no están cercanos a los lugares de producción y difusión de textos. Entonces, los que producen y difunden los textos no son las víctimas y los actores del conflicto, sino, digamos, personas que fueron menos afectadas por la violencia. Entonces, ahí me parece muy interesante cómo Lucero pone énfasis en eso y en las consecuencias de eso para el tipo de literatura que se produce en este momento de postconflicto. Y que son literaturas entonces que empiezan a ser no tanto sobre la violencia misma, sino sobre la dificultad de representar la violencia. Estamos dando vueltas a la misma dificultad de no saber en cuerpo propio, en carne propia lo que pasó. Luego hay el segundo capítulo, la segunda parte, sobre textos que reaccionan de manera quizá más conscientes en algunos casos y otros más inconscientes a la falta de una adecuada política de memoria en el país, a la falta de la implementación de las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad, que ahora, tantos años después, todavía no se han implementado a plena satisfacción, si bien hay esfuerzos importantes. Entonces son textos que imaginan escenarios tópicos o que imaginan escenarios de venganza o de justicia, pero que también dan cuenta de que ante la falta de una reacción adecuada de parte del Estado, se desata más violencia. Y por último, el último capítulo ve dos autores cuya obra también, ante la falta de una reacción adecuada del Estado, tratan de, por su cuenta, digamos, impulsar una adecuada reacción social al conflicto y a sus legados, ¿no? Entonces, Luis Gavilán y José Carlos Agüero, como autores que están tratando de promover a través de sus textos un encuentro restaurativo entre diferentes personas peruanas desde diferentes posiciones, ¿no? Repasando entonces cómo estos textos, a partir de apelar, según Lucero, más que nada al afecto, ¿no? Estos textos se venían aportando a la reconciliación. Y claro, como ya comentó Lucero, en el epílogo, sin embargo, se plantea algunas preguntas importantes a partir de un viaje que realizó a Ayacucho en el 2020, justo antes de la pandemia,
y que da cuenta de una brecha, ¿no?, entre lo que parecen ofrecernos estos textos y lo que parece realmente estar pasando en el Perú, ¿no? Es decir, los textos parecen ofrecernos muchos caminos como para entender, enfrentar, procesar socialmente lo que fue la violencia y, por lo tanto, construir a una sociedad más justa, más democrática, donde los traumas se superan, etcétera. Lo que parece estar sucediendo no es eso, sino más bien la indolencia, la falta de reacción del Estado, la indiferencia de la sociedad civil, etc. Entonces nos deja con esa pregunta entre manos. Lo que yo quisiera preguntarle a Lucero básicamente se refiere a la segunda parte del libro, porque es la parte del libro que se engancha con el tema actual de la memoria y insurgencia, ¿no es cierto? Entonces es ahí donde siento que hay más preguntas abiertas, más cosas en un texto sumamente claro, quizás están un poco menos claros, hay como más pensamiento todavía que está en desarrollo, y en ese sentido creo que es la parte del texto que más me engancha. Y claro, en esta segunda parte reflexiona sobre la importancia del lugar de la anunciación, ¿no? Y esta reflexión sobre dónde está el autor no es usualmente parte de lo que hace la crítica literaria. Suele enfocarse más que nada en el texto y los méritos del texto en un ámbito cerradamente literario, ¿no es cierto? Pero acá, como tu tema es la memoria, y necesariamente hay entonces una reflexión sobre cómo la literatura se vincula con lo no literario, ¿no? Esto te lleva a tomar en consideración dónde está el lugar de enunciación, ¿no? Entonces quería preguntarte sobre cuáles son las tensiones a la hora de escribir sobre la memoria de este campo de la crítica literaria, ¿no? ¿Qué retos metodológicos, teóricos, personales implica para la crítica literaria abordar un tema como este? Y mi segunda pregunta sería sobre lo que mencioné antes, sobre tu tono sumamente imparcial y cuidadoso con respecto a todos los textos, no importa de qué ámbito están viniendo, pese a que es un ámbito que nos obliga en todas las coyunturas básicamente a tomar posición, ¿no es cierto? Entonces, quería que nos hablas más de eso. ¿Cuál es el rol de la imparcialidad a la hora de escribir? ¿Cómo manejar la posición académica de imparcialidad frente a un tema como este que constantemente nos convoca a tomar posición? Gracias. Muchas gracias, Alexandra, por tu participación. Ahora le damos nuevamente el pase a Lucero para atender las consultas. Adelante, Lucero. Sí, bueno, muchas gracias, Alex. Creo que has hecho una súper buena descripción del libro. Te agradezco que lo consideres un libro útil, o sea, no se puede dar por sentado eso efectivamente respecto de los libros académicos. Y creo que, bueno, de alguna manera también me propuse un poquito que el libro pueda ser un planteamiento amplio, un mapeo, sin cerrar para nada temas, sino más bien abrirlos, ¿no? Y ojalá que sea como punto de partida para motivar o disparar otras investigaciones, etcétera. Bueno, el lugar de enunciación, por así decirlo, sí, es un tema, es un poco está relacionado con lo que comentaba Valeria, ¿no? Desde la academia lo que hacemos con estos temas de memoria y la delicadeza, por así decirlo, que yo pienso que tenemos que tener al tratarlos, porque efectivamente no se trata de cualquier ficción, porque para cualquier ficción uno no está haciendo aclaraciones respecto de la realidad que de alguna manera lo motiva o de la realidad a la que, digamos, el texto se dirige intentando reconstruirla o desarmarla o incomodarla o lo que sea, ¿no? Eso lo hacemos solamente cuando los referentes, cuando el referente que está ahí afuera de la literatura, en el fondo nos obliga prácticamente a tener una perspectiva también ética respecto de lo que estamos hablando, ¿no? No se pueden, yo pienso es como hay que tener una conciencia respecto de eso, no se puede decir cualquier cosa cuando lo que hay atrás también son víctimas efectivamente de carne y hueso, etcétera. Y tal vez en ese sentido creo que tiene que ver el tono el que tú dices. O sea, me parece que el libro sí toma posición
y yo tomo posición a partir del libro. Por algo también estoy escribiendo un libro sobre este tema y nombrando esa realidad de cierta manera y sumándome a los debates que ya se dan, ¿no? en la cultura y en la sociedad peruana, también desde cierto punto de vista, aunque no necesariamente uno ponga juicios de valor explícitamente en esa escritura, ¿no? Pero, digamos, a mí lo que tal vez como lo más amplio que podría decir al respecto es que el libro afirma la necesidad de tener que seguir hablando sobre estos temas, de tener que seguir reflexionando, intentando comprender el fenómeno que vivimos, complejizarlo en vez de simplificarlo, digamos, complejizarlo lo más posible. Y en ese sentido es una afirmación a la memoria y al diálogo que se sitúa en el lado opuesto de la negación o de mirar el futuro y ya olvidarnos del pasado, eso ya quedó lejos, ¿hasta cuándo la memoria o hasta cuándo esto lo otro? ¿No? En ese sentido que expresa claramente una posición, aunque no está dicha explícitamente. Bueno, no sé si contesto tan directamente, pero en fin, eso podría decir por el momento. Muchas gracias, estimada Lucero. Ahora tenemos la intervención de María Teresa Johansson. María Teresa es doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Chile. Además es magíster en lingüística por esta misma casa de estudios. Es licenciada en letras por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha realizado investigaciones y docencia en las áreas de literatura hispanoamericana, análisis del discurso, memoria y testimonio. Sus áreas de especialización son la literatura chilena, uruguaya y estudios comparados del Cono Sur. Entre los años 2015 y 2019 colaboró como coinvestigadora del proyecto Fondesit, Postnarrativas de la violencia, representaciones y desplazamientos de la memoria y la ficción en la literatura peruana, dirigido justamente por Lucero de Vivanco. Bienvenida y adelante, estimada María Teresa. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación, por este encuentro en la pantalla. Estoy muy, muy contenta de estar acá con ustedes en este momento y también de poder presentar un libro en el que de alguna manera también, digamos, que forma parte de una investigación en la que participé y en ese sentido poder ver acá el resultado, ¿verdad?, de una larga trayectoria de estudios, ¿no? Quizás voy a repetir algunas cuestiones que ya han sido dichas, pero va a ser una lectura que va a funcionar también como un cierre, ¿no? Bien. Los estudios de memoria en América Latina han otorgado tempranamente un lugar central a la literatura. Desde hace varias décadas hemos participado de la publicación de importantes libros que interpretan y compilan un extenso corpus de obras literarias en un esfuerzo por sistematizar la relación entre la memoria de la violencia, principalmente enfocadas a las dictaduras del Cono Sur, y las literaturas nacionales. Recordemos el libro del crítico argentino Fernando Reati, Nombrar lo innombrable, o el más reciente de Grino Rojo, Las novelas de la dictadura y la postdictadura en Chile, que recorre un arco temporal de medio siglo. O también el lato estudio de Jaume Peris Blanes sobre género testimonial chileno, por nombrar solo algunos trabajos señeros. Junto a estas obras de largo aliento investigativo, que reúnen y delimitan un corpus narrativo de varias décadas, el campo de la memoria latinoamericana ha visto emerger estudios que desarrollan un planteamiento teórico en torno a los conceptos del genocidio, el trauma, la memoria, las figuras del testigo, las problemáticas del lenguaje y la representación. En este lugar destacan contribuciones desde las ciencias sociales y los estudios culturales,
pensemos en Yellin, Stern, Viñas, Pino, Feirenstein, Richard, Sarlo, Moraña, ¿verdad? Varios aparecen citados entre las páginas del libro que nos convoca. Es en este concierto de investigaciones que queremos situar el libro Dispares, Violencia y Memoria en la Narrativa Peruana 1980-2020 de Lucero de Vivanco, otorgándole un lugar especial en el anaquel de la crítica latinoamericana, porque Dispares nos ofrece una cronología, una genealogía, como bien ha dicho Valeria, y una cartografía que manifiesta una vocación de amplitud y de sistematización de la literatura nacional peruana a lo largo de 4 décadas. Dispares tiene el atributo de configurar un importante corpus y el de realizar una contribución teórica que rebasa las categorías transitadas por los estudios de memoria en América Latina. Las orientaciones del libro son diversas. Por una parte, selecciona y analiza un corpus narrativo en tanto literatura, es decir, atiende a los aspectos retóricos, poéticos, intertextuales, genéricos. De manera erudita, la autora propone ensambles entre la novelística peruana y las fuentes grecolatinas, las escrituras bíblicas, los discursos mesiánicos, las mitologías andinas, al tiempo que establece vínculos con géneros literarios masivos como el thriller y el melodrama. Estas significativas interpretaciones narratológicas, si bien se bastan a sí mismas en tanto análisis textual, no quedan cercadas al interior del campo literario. Por el contrario, se nos exponen abiertas e integradas a los contextos de producción de las obras, en tanto contextos sociopolíticos. La trayectoria de lectura que propone de Vivanco dialoga en profundidad con el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación y problematiza la historia reciente de Perú, concibiéndola como un campo de disputa por la memoria y la justicia en el que tienen lugar distintas posiciones éticas. En este escenario, la literatura comparece, tensionada por las posibilidades y los límites ficcionales e ideológicos de los discursos para representar la catástrofe. Lucero de Vivanco ausculta la literatura en este lugar de tensión y ejerce una crítica valiente, que sin ser altanera es atrevida en su valoración y explícita en el juicio sobre las opciones escriturales tomadas por los escritores ante el problema que les presenta la representación de la violencia política y la figura de las víctimas. Esto lleva a Lucero de Vivanco a realizar un ejercicio denunciante, como el que sostiene sobre el informe de Uchurecay e Historia de Maita de Vargas Llosa, en una lectura atenta a los momentos en que la literatura tributa a las esferas de hegemonía y se aleja del territorio de las víctimas. Asimismo, realiza una crítica sagaz ante la emergencia de una novelística masiva y posmoderna que aloja la repetición de estereotipos provenientes de ideologías dominantes. Finalmente, devela también los riesgos de las formas narrativas que igualan las posiciones de victimarios con víctimas o directamente victimizan al victimario, lo que destaca en su análisis de La pasajera de Alonso Cueto. De la misma manera, reivindica y valora los ejercicios que amparan éticamente la representación de la alteridad y el sufrimiento, comprendidos bajo la amplia problemática de la violencia estructural en la sierra. Así lo demuestra tempranamente en Mañana las ratas de José Adolfo. Finalmente, también expone la conciencia problemática del límite de la escritura ante la devastación y la masacre, como se demuestra en el eximio análisis de Un lugar llamado Oreja de Perro, de Iván Tais. Además de realizar este ejercicio de crítica literaria, el libro formula otra operación de carácter conceptual, pues en cada capítulo propone entradas que aportan nuevas figuras para pensar la experiencia límite de la violencia en Perú. Entre estas figuras están el mito del Incarri,
El cuerpo desmembrado, que tiene una presencia temprana en la novela Adiós Ayacucho de Julio Ortega y luego en Abril Rojo de Roncayolo. O bien los imaginarios de la devastación apocalíptica, de larga tradición en la literatura peruana, que se entrelazan con las ficcionalizaciones mesiánicas de Sendero Luminoso. A esto se agrega el tratamiento ejemplar del problema de la víctima étnica quechohablante, asociada a la cuestión de la heterogeneidad cultural, que culmina en la idea de postindigenismo planteado por la autora en su lectura de Memorias de un soldado desconocido de Lurgio Gavilán. Y finalmente, la problematización de los umbrales de la noción de persona a partir de la obra de José Carlos Agüero, por nombrar aquí algunas de las figuras conceptuales más relevantes. A esto se suma el aporte que realiza el libro para pensar una tipología de la memoria, basada en el vínculo entre los imaginarios ficcionales y los difíciles y esquivos procesos de justicia estatal. En esta tipología destaca la noción de memorias sucedáneas, la que aúna novelas que intentan resolver el legado del conflicto en términos privados, utópicos, distópicos. Y también la noción de memorias restaurativas, que buscan, digamos, narrativas que buscan una reparación simbólica y afectiva como un acto de justicia. Estas dimensiones analíticas y teóricas exponen los dilemas éticos y estéticos que las obras afrontan o confrontan, mostrando distintas formas de hacer visible la experiencia de la catástrofe. Dispares propone también un desplazamiento desde una visión de externalidad hacia una interioridad del conflicto armado y sus consecuencias. La periodización propuesta por De Vivanco expone que en los primeros años la representación de la violencia aparecía lejana, ajena, enjuiciada y expresada en figuras míticas o inverosímiles. Progresivamente, estas representaciones se encarnaron en una historia social e ideológica, asediada por la revolución y la militancia, hasta llegar a expresarse en el habla de una primera persona, modulada por un sujeto que provoca reconocimiento. Probablemente el tránsito de las escrituras literarias que este libro nos revela sea también un ejercicio real de justicia transicional. Con las virtudes de brevedad y concisión, Dispares aquilata una investigación de largo aliento y comparte ideas que han decantado con el peso de los años. Mediante un estilo encomiable, el libro se despoja de la dureza de la escritura académica para abrazar la tradición abierta, amable y comunicativa del ensayismo latinoamericano que busca conquistar lectores más allá de la especialización. Así el libro transmite ideas de gran complejidad sin retorcer ni recargar el lenguaje, sino que mostrando una condición de apertura basada en una praxis de la crítica literaria que está en el encuentro, en los diálogos, en las redes, en la circulación, en los proyectos. Porque el archivo de este libro está tanto en las revistas indexadas como en las notas de prensa, en una constelación de textos en expansión, que se sitúa en un espacio de interlocución pública, de encuentro con autores, estudiantes, docentes, públicos, una academia con muchas mujeres que probablemente está modificando las formas de su quehacer y provocando una mayor interacción social. Así, cuando parece que todo estuviera dicho en el campo de la memoria y los sucesos ya olvidados, la afirmación de la necesidad social de este relato vuelve a ser un imperativo. Y justamente para que no emerja como un estallido que solo manifiesta el retorno de lo reprimido y su elaboración truncada, se necesita de libros como este. Sin duda, nuevas generaciones de jóvenes reclaman un saber integrado que les permita conocer las disputas de la memoria para intervenir en su presente. A estos procesos contribuye generosamente este libro, a crear lectores de literatura peruana y nuevos especialistas en memoria cultural que tienen el desafío de actualizarla. Un último elogio y la pregunta. El libro termina con una inscripción que rompe el código del género literario del ensayo. Nos regala un salto de programa.
En su epílogo, la autora se posiciona al interior de una crónica autobiográfica que recorre los lugares de la memoria en Ayacucho y solo encuentra precariedad. El libro culmina con un llamado al despertar de la conciencia de la catástrofe. ¿Hay Lucero alguna intención de continuar por este camino de las crónicas de la memoria? ¿Aporta esta escritura a una forma de saber y de interlocución alternativa en este campo de investigación? Finalmente, quería destacar el cuidado de la edición de este libro. El Fondo Editorial de la Universidad Católica de Lima da muestra de un trabajo profesional de excelencia en el diseño, en la portada, en la calidad del papel, en la edición. Un trabajo que enaltece el objeto del libro y evidencia su valoración. Como lectores, también agradecemos esa labor. Muchas gracias, María Teresa. Ahora tenemos los comentarios y las respuestas por parte de Lucero y también sus reflexiones finales con respecto a una visión ya en conjunto de las participaciones tanto de Valeria, Alexandra y María Teresa. Adelante, Lucero. Sí, muchas gracias. Bueno, María Teresa, colega y amiga, muchísimas gracias por lo que acabas de leer. Realmente, no sé si me conmueve realmente escuchar la lectura atenta y valorada que has hecho del libro. Te lo agradezco un montón, igual que a Alex y a Valeria. Antes de que se me olvide, yo también quiero agradecer a la editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú porque acogió mi libro de muy buena manera y trabajó, como tú has detectado, con excelente nivel, así que estoy muy contenta con el resultado final. Sí, el libro efectivamente termina con esta crónica que han mencionado mis tres colegas y amigas, y la verdad es que me pareció que esa parte, esa experiencia que tuve en ese viaje no podía quedar fuera, ¿no? Era parte de la honestidad con la que me planteo frente a estos temas, incluir también esto, y en simultáneo, digamos, este fue unas páginas que escribí inmediatamente a mi retorno de Ayacucho, y en simultáneo a mi escritura escribía también a los colegas que tengo en Perú y les decía, oye, ¿has ido a Ayacucho? ¿Has visto cómo está esto? ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Y muy impactada por esa precariedad que experimenté. Bueno, y ahora, como tú sabes, yo vivo en Chile, y el tema de la crónica que como posibilidad de dar cuenta de los conflictos o de los fenómenos sociales, para mí siempre vinculados a la violencia, que luego se van a convertir en relatos de memoria, ha sido sumamente importante en estos últimos años. El estallido social, como hasta ahora más o menos se conoce lo que sucedió en Chile en octubre del 2019 y se prolongó hasta los primeros meses de 2020, fundamentalmente antes del inicio de la pandemia, fue algo en el que como intelectuales, bueno, a gran parte de la población, pero también como intelectuales, como académicas, nos vimos compelidas a participar y a asistir y a estar en la calle observando, y eso también nos hizo a María Teresa y a mí, que estuvimos compartiendo la calle también muchas veces en esos días, escribir crónicas sobre la experiencia, sobre lo que veíamos, porque de otra manera los sucesos acontecían tan rápido que verdaderamente no se iban a perder si no los fijábamos rápidamente en algún tipo de relato que involucrara, ¿no? esa experiencia. Y luego sacamos un libro sobre el estallido social y sobre el registro que varios autores, 25 autores y autoras, nos ayudaron a conformar sobre esa experiencia, ¿no? Desde distintos puntos de vista, sobre todo de las manifestaciones culturales o cómo el estallido social en Chile se
se manifestó, digamos, en términos culturales y artísticos. Y estoy hablando de Chile cuando en realidad debiéramos estar hablando de Perú, pero no lo veo como dos fenómenos tan distintos, porque también en Perú en el último año hemos tenido a personas, ¿no?, manifestándose en la calle y marchas, y también he escrito cosas sobre esa manifestación inmediata y la necesidad de mantenerme conectada, digamos, no solamente con los textos literarios y la reflexión, que es de más largo aliento, sino también con lo inmediato que el día a día de la política vinculada a la violencia, digamos, nos demanda. Y creo que la conexión viene porque como académicas, ¿no?, como intelectuales, también hay una labor que hacer ahí. En algunas épocas o en algunas circunstancias se ha criticado justamente a los intelectuales por estar escribiendo desde una torre, muy ajenos a lo que sucede en la realidad. Y yo tengo esa culpa, entre comillas, por así decirlo, respecto del conflicto armado, porque era más joven, porque a mediados de los 80 me fui del Perú, y por lo tanto sí siento que para mí es estudiar estos temas y escribir sobre estos temas es de alguna manera una compensación a mi propia lejanía de esa época, ¿no? Y entonces sí me gusta ahora participar de las cosas que suceden hoy día. No quiero nunca más estar ajena de las cosas que suceden, y también estar en la calle o lo más cercanamente posible acompañando desde donde yo puedo colaborar, digamos, con la reflexión, etc. Entonces, la crónica, sí, bienvenida sea. La escritura más espontánea y más rápida, ¿no?, más inmediata, creo que es un camino que debiera hacerse, que podríamos hacer siempre en paralelo de estas reflexiones que son más largas, ¿no?, porque ese libro lleva muchos años de investigación, de a poco, de cada periodo, de cada novela, de seleccionar, de pensar, de armar pequeños artículos, pequeños capítulos y luego reelaborarlos, en los tiempos que la academia nos deja también, que nos demanda la gestión y nos demanda cuestiones administrativas, y nos demanda mucha docencia, mucha corrección de trabajos y guía de tesis. Entonces no somos investigadoras dedicadas 100% a esto, ¿no?, sino vamos construyendo en paralelo a cómo hacemos el resto del trabajo. En fin, nada, para cerrar, yo leería un párrafo de este epílogo que las tres han citado y que tal vez a mí me parece un párrafo que me salió un poco conmovedor, pero que de alguna manera es también una llamada de atención a cómo estamos, digamos, viviendo, ya para no hacer un juicio, cómo estamos viviendo el tema de la memoria. Dice este párrafo: después de hacer esta ruta por la memoria de Ayacucho, me pregunto cuántas veces se puede violentar a una misma víctima. La población ayacuchana ya sufría la violencia estructural antes de que comenzara el conflicto armado interno, algo que hay que considerar como parte del caudal de razones que lo detonaron. Se le violentó nuevamente con el lenguaje y otras formas simbólicas cuando se le estigmatizó como una etnia violenta. Se le violentó una vez más con la brutalidad concreta de la guerra: muertes, torturas, desapariciones, mutilaciones, retiradas forzosas. Tuvimos evidencia de una nueva violencia cuando, después del término del conflicto armado interno, la Comisión de la Verdad y Reconciliación descubrió que había miles de muertos más de los que se había estimado. Se le violenta en el presente cuando la justicia y la reparación no terminan de llegar. Y se le violenta una vez más todavía cuando no se da dignidad a sus muertos, a su memoria. Cuando estos lugares, en vez de conectar con un pasado de manera resiliente y edificante, parecieran invitar a sumergirse en la desolación del abandono y la precariedad. No basta pues entonces con la reflexión literaria, hay también que avanzar en estos temas de apoyo a la memoria, ¿no?, presente en las calles y en sus propios lugares y territorios. Eso, muchas gracias. Por mi parte,
súper agradecida y contenta de esta reunión. Muchísimas gracias a ti, Lucero, por compartirnos toda esta experiencia muy importante. Agradezco también a nuestras panelistas, Valeria, María Teresa, Alexandra, quienes han sido parte de la presentación del libro Dispares, Violencia y Memoria en la Narrativa Peruana, un texto que es justamente un importante punto de partida que aporta desde una mirada interdisciplinaria, desde la contribución que implica realizar la necesidad de los balances, desde el punto de vista que se ha expuesto el día de hoy, que une y articula los contextos de producción y también la literatura como evidencia y testimonio de una época. En ese sentido, esas 4 décadas que son parte del análisis, la selección, la identificación y sobre todo, lo más importante, que es un medio que nos permite seguir dialogando y problematizando los temas de memoria dentro de lo que Valeria señaló justamente como las batallas por la memoria y como María Teresa y Alexandra plantearon en torno a que justamente nos ayudan a establecer una línea de tiempo para quienes provenimos de otras carreras y profesiones para analizar la literatura como una fuente histórica que nos permita comprender lo que pasó en nuestro país durante el inicio de las décadas de violencia en el Perú. Nuevamente quiero agradecer a Lucero, felicitaciones por el libro, a nuestras panelistas y también a cada uno y una de las personas que han seguido la transmisión a través del Zoom y a través de el Facebook. Los invitamos a seguir en nuestras redes sociales para ver las actividades de la agenda mensual del LUM y también invitarlos a próximamente a seguir el 6º Encuentro Internacional del Lugar de la Memoria, que ya se viene preparando los días 10 y 11 de diciembre de este año. Conmigo será hasta una nueva oportunidad y nuevamente agradecerles a cada una de ustedes. Muy buen día y muchas gracias por estar presentes en esta presentación. Muchas gracias.